Desarrollar hoy y voy a tratar de explicar una de las evaluaciones más complejas que entre comillas se puede hacer y que puede muchas veces inducir al error. La clase anterior habíamos hablado de lo que era la famosa entrevista única o la evaluación en cámara Gesell, ¿cierto? Y ahí le decía que el psicólogo en esa evaluación, una vez que termina, o el psicólogo que está viendo la entrevista, tiene que tener la habilidad de decir tres condiciones. Si el relato que está dando la niña es creíble, poco creíble o no creíble. Así, o sea, termina la versión y yo, por ejemplo, hago la entrevista única, termino y coloco muchas veces que su relato no es creíble y te salta, y a veces colocas que es creíble o a veces también colocas que es poco creíble y se genera toda una temática. He visto peritajes, he visto contraperitajes con respecto a esto de la validez del testimonio, de la credibilidad del testimonio, que son cosas totalmente distintas. Una cosa es hablar de validez y otra cosa es, o de veracidad del testimonio, y otra cosa es de la credibilidad del testimonio. Yo voy a tratar de hoy día explicarle dos herramientas que solemos utilizar, el SBA y el CBCA. ¿Ok? Son dos herramientas. Hay una tercera, que es el GA5. Lo que yo le estoy hablando son, entre comillas, como si fueran protocolos. A propósito de los protocolos, ahí en la carpeta estoy dejándoles, parte de compartir información, lo que es la guía de evaluación de entrevista única que utilizamos nosotros en el Ministerio Público, lo que es la guía de atención a víctimas de violación sexual o agresiones sexuales en consultorio. Están las dos guías ahí y también está el protocolo SATAC. Están los tres, así es que me supongo que ya tú lo subes y cada uno lo pueda bajar, ¿no? Lo puedan tener esas dos guías, las guías de entrevista única, la guía de evaluación en consultorio y la guía SATAC o el protocolo SATAC. Entonces, de alguna manera tenemos esto, dice evaluación de la validez de las declaraciones. ¿Qué tan válido es lo que está diciendo una niña? ¿Qué tan válido es lo que está diciendo un niño? ¿Qué tan válido es lo que dice el adolescente? ¿No? Creo que la clase pasada también le decía, lo primero que nosotros entramos al ambiente es sabiendo si estamos hablando de un caso de abuso o de un caso de violación. ¿Cuál era la diferencia, decíamos? Cuando hablábamos de violación y cuando hablábamos de abuso, porque es lo primero que uno tiene que entrar. ¿Estoy frente a un caso de violación o estoy frente a un caso de abuso? Le decía, el ejercicio es muy sencillo, pido carpeta y en la carpeta el fiscal, ahí me va la menor o tengo la información concisa, breve, resumida de algo. Le decía, ¿cuándo hablamos de violación? Cuando el hecho ha ocurrido, ¿cuántas veces? 1 a 2 veces, ¿cierto? Entonces ahí estoy hablando de una violación. Probablemente mi entrevista única, mi evaluación en consultorio, está más orientado hacia qué. A ver cómo ocurrió el momento, el qué, le decía el qué, cuándo y el dónde. Pero si encuentro un abuso, si decíamos la menor está denunciando que son 10 veces en 2 años que la viene violando de manera consecutiva, la entrevista única, la evaluación está orientada hacia qué. El qué, cuándo, cómo y el dónde. ¿Sí? La entrevista única, ¿hacia dónde la oriento? ¿Hacia dónde orientamos? Porque nos va a llegar a consulta, de repente equipo técnico, consulta Mindes, CEN, va a llegar. CEN, yo conversaba con ENA, le decía con CEN en caso de violencia familiar, hay muchas quejas, decía, yo lo entiendo, porque no es que la psicóloga sea mala,
sino el modelo, la forma de afrontamiento que tiene se discrepa mucho con el aspecto legal. Y se generan problemas con los pobres colegas. Y no es que el colega esté mal, sino el modelo, la guía, ¿no? Entonces CEN felizmente tiene una guía y los colegas se ajustan a esa guía y se encuentran algunas discrepancias con las otras guías. Pero le decía, en el caso de abuso, ¿qué me interesa? Simple. Evaluar cuál es la dinámica de sometimiento. ¿Cuál ha sido la dinámica de sometimiento? En un caso de abuso sexual, mi entrevista única está orientada y la evaluación psicológica está orientada a determinar cuál es la dinámica de sometimiento. ¿Por qué digo dinámica de sometimiento? Como ha sido recurrente, constante, en un tiempo determinado, se supone que el que agrede ha tenido ¿qué cosa? Que someter. Somete mediante la violencia, mediante algún mecanismo de poder, ha sometido ¿a quién? A la víctima, para poder tener las relaciones sexuales. Entonces, si se dan cuenta, son distintas las formas de afrontar. Violación, el cuándo, cómo y el dónde. Abuso, cuál ha sido la dinámica, cómo se da el proceso de sometimiento, cómo ha hecho, cómo hace el agresor para someterla, para poderla controlar, para poder de alguna u otra manera tener esa relación sexual. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, desde que ya comenzamos a desarrollar la entrevista, ya comenzamos a hacer una valoración de lo que es la credibilidad o la validez de ese testimonio. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por el SBA. El SBA, el protocolo SBA. La validez, ¿no? La validación del testimonio. El CBA se llama criterios, ¿no? De credibilidad del testimonio. Son dos modelos totalmente distintos, pero paradójicamente, si ustedes algún día quieren hacer un peritaje, un contraperitaje, tendrían que utilizar los dos modelos paralelos. Los dos modelos. Si ustedes quieren hacer un contraperitaje o un peritaje para ver la credibilidad del testimonio utilizando el CBA, el CBCA, les va a resultar inconcluso si es que no utilizan este de acá. O sea, en conclusión hay que utilizar los dos. ¿Ok? Y si van a utilizar a otro psicólogo, ahí tendrían que utilizar el GA5. No sé si me están entendiendo. Si solamente me voy a regir de la manifestación que da la menor, de lo que habla, cuenta, refiere la menor, voy a tener que utilizar dos protocolos, el SBA y el CBCA, para la validez del testimonio y credibilidad del testimonio. Pero existe otra forma, otro modelo, donde evalúan dos psicólogos, cada uno de manera independiente. ¿Ok? Por ejemplo, vemos la entrevista, Flor la ve la entrevista, tiene su protocolo, luego ella se va y esa misma entrevista lo ve Soledad. Cada una va a hacer una valoración independiente, ¿cierto? Si es que cada una hace una valoración independiente, es que tienen que utilizar el protocolo GA5. O sea, es cuando se trabajan dos psicólogos. Si lo va a trabajar uno solo, utilicen estos dos. Y si van a trabajar dos psicólogos, no utilicen estos dos, sino el protocolo GA5. ¿Ahora sí me captaron? ¿Sí? Por si acaso. O sea, dos psicólogos que trabajen con esto, no les va a servir. Es para un solo psicólogo que tendría que utilizar los dos protocolos. Entonces, lo más recomendable en la actualidad, lo que más se recomienda es que sean dos psicólogos, ¿no? Cada uno valora de manera independiente, cruza esa información, se cuantifica, entonces ella tiene un puntaje, Flor tiene un puntaje, Soledad un puntaje, se saca un promedio y ahí está la valoración. GA5. ¿Ok? GEA-5 es el GA5. El que se está usando ahorita
En la actualidad más cuando se trabajan dos psicólogos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a tratar de explicar lo que es el SBA. Rapidísimo. Entendiendo de que hay algunos criterios que yo los voy a describir corriendo por la premura del tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces, es un instrumento para valorar la validez de la declaración de los niños que alegan haber sido abusados sexualmente. ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera palabra? Abusados. ¿Qué es abusados? Recurrente, que ha pasado varias veces. Condición número 1, no prestenle atención. Abusados implica cuando yo encuentro a un niño que reporta agresión sexual de 4, 3, 5, 6, 7 veces en 2 años, en un año, o la chica dice de los 12 años hasta los 15 años, estamos hablando de un abuso sexual, SBA. ¿Ok? Abusado sexualmente en el contexto de la entrevista, así como el grado de adecuación con la misma, ¿no? Inicialmente, en el Perú, todavía no se utiliza el polígrafo, ¿cierto? Pero Colombia, por ejemplo, utiliza el polígrafo, medicina legal. Acá en el Perú, polígrafo se utiliza como para empresas de seguridad y para instituciones castrense, militares. Les comento como anécdota, acá en Chimbote tenemos una psicóloga forense especialista en poligrafía. Sí, una colega nueva, la que recién ha entrado, es especialista en poligrafía. Ya le he dicho que me pase por el detector. Es especialista, es experta, ha capacitado, capacita, viaja generalmente capacitando con esto del polígrafo, ¿no? Entonces, en el Perú todavía existe el proyecto de que se copie igual que Colombia, utilizar el detector de mentiras en fiscalía o medicina legal como instrumento de valoración del testimonio, validez del testimonio. ¿Está mintiendo o no está mintiendo? Entonces, existe ese proyecto. Por lo tanto, incluye la evaluación del análisis, miren, incluye la evaluación del análisis de la declaración basada en criterios, el otro protocolo, ¿cierto? El CBCA, cuyos resultados deben ser integrados en esta agrupación, deben resultarse los dos. Consta el SBA, el validez del testimonio, consta de 11 criterios repartidos en cuatro categorías. Córrelo, por favor, para tratar de explicar. A pesar de que es un instrumento ampliamente utilizado en el ámbito forense como prueba psicológica, no se le debe considerar un test o una escala estandarizada. No es ningún test, no es ninguna escala. ¿Ok? Entonces no es que tú haces una evaluación de validez del testimonio y el test. Es una técnica. ¿Ok? Es un procedimiento, es una forma. La entrevista única, le decía, ¿es un test? Es un procedimiento, una forma de desarrollar la entrevista. No es ningún test. O sea, la validez del testimonio, la valoración también, bajo ese mismo criterio. Sino de un método semi-estandarizado para la evaluación de la credibilidad de las declaraciones. Es decir, qué tan veraz es lo que la menor o el menor está refiriendo. Córralo, por favor. Ahora, ¿cuál es la lista de validez? Decíamos, son 4 los criterios, 4 las categorías para valorar. Voy a tratar de, ahorita lo enumero y luego les voy a explicar rapidísimamente cada uno de los criterios. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos factores relacionados con la declaración. A. Características psicológicas. Primer criterio a valorar, adecuación del lenguaje. Los niños, los adolescentes, tienen su propio lenguaje. Un niño de 4 años, 5 años, el ejercicio es muy sencillo. Creo, me olvidé, bueno, creo que tengo las figuras en mi USB. Nosotros, les decía, utilizamos, creo que vimos, lo mostré las figuras anatómicas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Una forma de ver esto del lenguaje es muy sencillo. Yo al menor le pongo la figura y le digo cómo se llama esta parte. ¿Ok? Entonces recuerdo mucho la experiencia de un caso de una chica de 15 años. A ver, enumérame las partes. Mi palomita. ¿A qué le refería ella palomita? Su vagina. Sin embargo, su vagina, sus tetitas, así, ¿no? Diminutivos. Sin embargo, al momento de narrar la agresión sexual,
Ah, y al pene le decía su pipilí. Al momento de narrar el hecho, que me decía que el varón le había introducido su pene en su vagina. ¿Era coherente? ¿Por qué no? Claro, ¿cuál es su propio lenguaje? Que ella llama a la vagina palomita y al pene lo llamaba pipilí. Entonces, ¿cuál debería haber sido el relato? Que el hombre agarró su pipilí y lo metió en su palomita, ¿cierto? Y en su relato, ella que narraba de que el hombre había agarrado su pene y lo había introducido en su vagina. Entonces ya tenemos una discrepancia. Sencillo. Entonces todos los niños, lo primero hay que ver, hay palabras propias de los niños y propias de su vocabulario. Una de las formas de saber entender, sobre todo en cómo se llaman el aspecto del cuerpo corporal, es esto con esas figuras que les mostré. Cómo lo llama y cómo es que eso de ahí debe ser coherente con el momento de que el niño comienza a narrarte el hecho. ¿Ok? El uso del lenguaje. 2. Adecuación del afecto. ¿Qué significa afecto? ¿Qué significa afecto? Cuando narramos cosas que no son dolorosas, ¿qué hacemos? Expresamos nuestras emociones, ¿cierto? Deben ser coherentes, ¿no? Salvo que tengas un cuadro esquizofrénico, te dice mi mamá se murió y está que se ríe, ¿cierto? El esquizofrénico sí es capaz de eso, ¿no? Dice estoy triste y está que se ríe. No, o si mi mamá se murió y está que se ríe. Totalmente fuera de lugar. Ok, susceptibilidad a la sugestión. Esto es muy importante. A veces yo he tenido que capacitar a psicólogos en mi trabajo y recuerdo a una colega joven que recién había ingresado, su primera entrevista única, le dice a la niña, ¿no? A ver, quédate tranquila, vamos a conversar porque vas a salir en la televisión. O sea, había una cámara así, nosotros vemos en el televisor. Pero ¿cuál fue el error de la colega? Vamos a conversar que vas a salir en la televisión. Y la niña le brotó todo su dote histriónico, todo su brote artístico. Claro, Perú tiene talento, como dice el doctor, ¿no? Entonces la niña ya no contaba la historia tal como había sucedido, ¿cierto? Sino como ya, con un poco más de teatralidad. Entonces, error. Hay niños, a los niños ni se te ocurre si vas a salir en televisión, te voy a dar un regalo, te voy a dar algo. Jamás. ¿Ok? Entonces hay muchos niños que son muy sugestionables. Incluso a veces en la entrevista, yo soy, y sobre todo en la evaluación psicológica en consultorio, a veces como detecto, yo digo, a ver, supuestamente digo, ¿y a ti no te ha pasado esto? Porque si a la chica, es un caso de adolescente, yo particularmente digo, a veces busco la conversación con otra persona extraña, digo, y digo, muy suelto de huesos, hago trampa, lo reconozco, mire, no es un caso de agresión y la chica debe tener esto. Los casos de agresión debe aparecer esto. ¿Y qué ocurre? La menor, ¿qué va a comenzar a hacer? Va a comenzar a representar o decirte lo que tú acabaste de decir. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hay adolescentes que son sugestionables, ¿no? Entonces, sobre todo procesos legales, antes de entrar a entrevista única, antes de hacer la valoración de esto, hay que tener cuidado. Hay que simplemente... Existen dos formas de hacer esto. Yo particularmente recomiendo, si tú vas a hacer un peritaje de credibilidad, validez del testimonio, pide la entrevista, el video. Pide el video. No te quedes con lo que la niña dijo, porque es distinto o es lo mismo. ¿Será lo mismo? Pero dice, no, pero si está escrito todo lo que la niña dice, está, y es verdad, tú lees y está todo escrito. Pero ¿qué perdemos nosotros?
¿Qué perdemos? ¿Dónde está nuestra fortaleza los psicólogos? Lenguaje corporal. Nosotros, nuestra fortaleza está allí. Yo voy a hablar de correlato afectivo, de coherencia. ¿En función a qué? ¿A lo que está escrito? No, entonces a lo que veo. Entonces, si quieren hacer credibilidad, veracidad del testimonio y los contratan, que me parecería muy bueno, por favor, pidan el video. No lo hagan en función al acta o a la que la menor dijo. Recuerden lo que habíamos hablado. Toda menor que ha pasado por una agresión debe estar su entrevista, ¿qué cosa? Grabada. Entonces lo primero que tendríamos que pedir es el video para poder hacer la valoración. ¿Ok? ¿Sí? Seguimos. En cuanto a las características de las entrevistas, preguntas sugestivas o directivas. Este es un serio problema. Porque muchas veces el que hace la entrevista es el psicólogo. Pero el que está dirigiendo la entrevista, ¿quién es? El fiscal. Y el fiscal sabe tanto de física o de psicología como yo sé de física. ¿No? Y es más, hay abogados que de pronto estás haciendo la entrevista y pregúntale si le dolió. O pregúntale si le salió sangre. Yo me acuerdo mucho de uno que me reí, honestamente, me ganó la risa. Pregúntele el color del calzoncillo que tenía el señor al momento que la violó. ¿Le preguntaríamos eso? Entonces, psicólogo que quiere hacer entrevista única, tiene que hacer, entre comillas, ¿qué cosa? La traducción. Quiere decir, entonces yo no le voy a decir cuál es el color del calzoncillo que tenía en el momento. No, simplemente le preguntaré, dime, ¿qué ropa tenía cuando te obligó a tener relaciones? ¿O no? Porque si yo le digo, ¿qué ropa tenía el calzoncillo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy direccionando la entrevista o no? Hay que tener cuidado. No puedo direccionar, simplemente mis preguntas tendrían que ser muy generales. No es lo mismo decir qué color tenía el calzoncillo a decirle qué ropa tenía el señor. ¿Ok? Si eres muy directo, entre comillas, el chico se va a dar cuenta y va a dejar que tú lo guíes. Al final el niño va a responder lo que tú le estás preguntando, pero de una manera directa. Adecuación global de la entrevista, cómo maneja la entrevista. La motivación, lo fundamental, cuáles son los motivos para denunciar. De aquí vamos a comenzar a ver cada uno de ellos. El contexto de la revelación, el informe original, por qué habló, cuándo habló, a quién le contó. Las presiones para informar en falso. Las presiones para informar en falso. La consistencia en las leyes de la naturaleza. Consistencia en otras declaraciones, consistencia en otras evidencias. El SBA, si se dan cuenta, solamente tiene 11 criterios. ¿Ok? Vamos a revisar cada uno de estos criterios para poderlos explicar mejor. Es decir, ¿cómo se procede con esto? Yo tengo la entrevista, yo tengo que escuchar toda la entrevista e ir puntuando, si queremos llamarlo así, si existe o no existe el criterio. ¿Ok? Mientras que el CBCA tiene 19 criterios. Es un poco más largo. El SBA solamente son 11 criterios. Vamos a tratar de hablar cada uno de los criterios. Dice, hay que explorar si hay indicaciones de que la adecuada obtención de información durante el proceso de entrevista se vio mermada debido a limitaciones en las habilidades cognitivas del niño. Esto es muy importante. Alguna vez a nosotros nos han pedido hacer entrevistas únicas, por ejemplo, 10 de la noche. ¿Sería adecuado? ¿Qué dicen? No, yo me he peleado con fiscales, no puedo. No, primero está la integridad de ¿quién? Del niño. El fin supremo, ¿quién es? Velar por los derechos del niño. Someterlo a una entrevista, yo le digo al fiscal, le decía, mire, la menor, un domingo sobre todo, me acuerdo que fue, la habían agredido a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, mientras se hace todo el procedimiento, 10 de la noche, someterla a una entrevista única, 2 horas y media,
esa niña o esa adolescente va a estar en la capacidad de mantener una entrevista? No, ¿cierto? No. Por reglamento, nosotros las entrevistas únicas las hacemos, comenzamos máximo 6 de la tarde. Máximo 6 de la tarde. Arrancamos 8 de la mañana u 8 y media. Y la entrevista más tarde que podemos hacer es 6 de la tarde. Porque esa de las 6 de la tarde la estamos terminando entre las 8 y 9 de la noche. Ok, pasado esa hora ya no se recomienda hacer las entrevistas únicas. Hay que velar por la integridad de los menores, ya sea adolescente, niño, si es niño con mayor razón. Ok, entonces esa es una de las cosas que hay que manejar mucho, las condiciones. El niño tiene que estar bien alimentado, no tiene que estar cansado, no tiene que estar aburrido, ¿no? Tampoco aceptamos entrevistas únicas a las 12 y media del día. Primero que vaya a almorzar y luego hacemos la entrevista única. ¿Ok? Porque estás en plena entrevista única, 12 y media, 1 y media de la tarde, el niño que está pensando en la comida. Tengo que almorzar, tengo hambre, y te tumbó. Y no te sirve la entrevista única. Hay que tener cuidado. A ver, adecuación del lenguaje, un poco lo que habíamos estado explicando. Dice, debemos determinar si el empleo del lenguaje por el niño y el nivel de conocimiento que muestra están más allá de su capacidad normal. Vuelvo a repetir, los niños utilizan su propio lenguaje. ¿Ok? Entonces, si ya un niño de 5 años te comienza a hablar de violación, te comienza a hablar de agresión, palabras que no son adecuadas a su edad, este criterio se rechaza. ¿Ok? Se rechaza porque se considera que está haciendo uso de un lenguaje no acorde o no apropiado a su edad ni hacia un nivel cultural. ¿Ok? 2. Adecuación al afecto. Si las emociones que el niño muestra durante la entrevista fueron o no las apropiadas o esperables en esta situación. Por eso les decía que es necesario ver ¿qué cosa? El video. ¿No? El ver el video, porque cuando cuente las experiencias tenemos que ver si el afecto, las emociones coinciden con lo que está narrando. Coincide con lo que está narrando. 3. Susceptibilidad a la sugestión. También lo hemos estado explicando. Debemos examinar si el niño durante la entrevista mostró susceptibilidad a la sugestión o formuló preguntas para intentar obtener claves sobre qué debía decir al entrevistador. Un alto grado de sugestionabilidad por parte del niño nos plantea dudas en cuanto a la validez de su declaración. Vuelvo a repetir la susceptibilidad que implica cuando el niño se deja llevar por ciertas situaciones. De la más simple, vas a salir en televisión, si te portas bien, miras, tú cuéntame, no te metas en problemas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo es, a veces yo he podido apreciar entrevistas donde sí se le escapa al psicólogo. Se le escapa, ¿no? Entonces hay que manejar mejor esta situación. Tercera. Cuarta. Dice, es necesario examinar cómo se han hecho las entrevistas, ya que la presencia de sugestiones no intencionales, preguntas directivas, presión del investigador, no te metas en problemas, tienes que decir la verdad. Ese es un serio problema. Ese es un serio problema. No, psicólogos, tú tienes que decirme la verdad, no puedes mentir. Ya lo estás, ¿qué cosa? Ya lo estás coaccionando, te dicen los abogados. Ya lo estás coaccionando, ya le estás presionando. Hay que tener cuidado. Entonces, preguntas sugestivas o directivas. Debemos determinar si hubo preguntas directivas o sugestivas. Esto es la valoración que ustedes están haciendo hacia ¿qué? Hacia la entrevista. Aquí ustedes no entrevistan, ¿cierto? Ustedes para hacer esto no necesitan entrevistar. Simplemente necesitan ¿qué cosa? El video. ¿Ok? Necesitan el video. Necesitan el video. Está desconectado abajo. ¿Sí? Necesitan el video. ¿Ok? Necesitan el video. Ustedes, ojo, no es que van a hacer la entrevista, sino se van a pronunciar en función a lo que están observando en la entrevista. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Cierto? Bien.
5. Adecuación global de la entrevista. ¿Fueron las entrevistas del niño adecuadas según los principios y directrices de la evaluación, validez de declaraciones? ¿Introdujo a algún entrevistador, distracciones, fracaso a la hora de establecer el clima positivo de relación? Es decir, ¿perturbó el evaluador la situación de entrevista? ¿Influyó? Entonces te puede decir que sí, y usted puede utilizar este criterio. ¿Estamos? Bien. El criterio 6, motivos para denunciar. Y acá viene uno de los meollos del problema. ¿Qué originó la denuncia? ¿Por qué está denunciando ese adolescente? ¿Por qué está denunciando ese niño? El por qué. ¿Qué puede haber originado una denuncia? ¿Qué creen que originan las denuncias? ¿Cuál es el argumento que utilizan los niños para denunciar? O los adolescentes. Casos de abuso. ¿Qué dicen? ¿De manera espontánea denuncia el niño? Bien raro. Las denuncias de brote espontáneo son contadas. Generalmente están asociadas ¿hacia qué? Están asociadas ¿hacia qué? Sobre todo, por ejemplo, una adolescente puede tolerar una situación de abuso sexual 2 o 3 años. Para esa adolescente, muchas veces el abuso sexual tiene la connotación de sacrificio. ¿Cómo es esto la connotación de sacrificio? Ella está, al acceder a tener las relaciones sexuales, está defendiendo a la madre. ¿Y está protegiendo a quién? A la hermanita. Porque si es, supongamos, el padrastro, el agresor, si no se deja, ¿a quién va a pegar? A la madre. Y si no se deja a ella, ¿a quién le puede hacer? A la hermanita. Por si acaso. ¿Dónde va a venir a hablar cuando ella de pronto descubra que la hermanita también está siendo víctima de los tocamientos? Mientras ella tenga en el esquema de que ella tiene el aspecto de protección, no habla. Práctica, no habla. Porque ella de alguna manera está protegiendo. Pero descubre que a la hermanita ya hubo el tocamiento, o la hermanita le comentó, es ahí donde recién se activa y va a hablar. Ahí, por ejemplo, eso sí es espontáneo. Entre comillas, va y va a decir, no, está tocando a mi hermana y me está tocando a mí. Pero vuelve a hacerlo también con un afán de protección. ¿Ok? Entonces, lo primero que sí hay que valorar mucho es el por qué denuncia. ¿Cuándo? ¿Cuándo denuncia y el por qué? Entonces, se pretende determinar si dada la relación del niño con el acusado o la existencia de otras variables contextuales, pueden tener dichos niños motivos para formular una alegación falsa. Vuelvo a repetir, el por qué está denunciando. ¿Qué está ocurriendo para que esa persona o ese niño denuncie? Eso es muy importante. No, porque decía, si es abuso sexual, yo tengo que ver cuál es la dinámica de sometimiento, cómo lo ha sometido, cómo la controla, cómo la somete. Y cuando hay una dinámica de sometimiento es porque el agresor generalmente tiene más poder que el otro. Poder físico, poder económico, poder familiar, etc. Tiene más poder. Entonces, las situaciones de abuso se da por el desequilibrio del poder. ¿Ok? Seguimos. 7. Contexto de revelación e informe original. Si el niño desveló o narró el abuso en un contexto típico, entonces la validez se ve reforzada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A veces, por ejemplo, en los casos de violación, las madres son las que generalmente descubren las agresiones sexuales. ¿Y cuándo la descubren? Por ejemplo, en el caso de los niños o las niñas, los pequeñitos. ¿Cuándo lo descubren o cómo lo descubren? Generalmente la madre está más al pendiente o al cuidado de ¿qué? De la limpieza del pequeñito, ¿cierto? De la limpieza. ¿Qué implica la limpieza? O ya lo baña, o ya lo cambia,
ya hay una situación de limpieza. Entonces es ahí muchas veces donde la violación se descubre, porque fue una sola vez, ¿no? Y ahí se descubre, o 2 veces. Ya les dije también la clase pasada de que eran los niños, las víctimas perfectas para el abuso sexual. ¿Han cambiado eso? Los que guardan secretos. ¿Cierto? Esa es la víctima ideal. Por eso aparece el abuso, ¿no? Entonces hay que ver. Entonces, ¿cuándo habla el niño? Decíamos, cuando el niño va a revelar, desvelar esta situación de abuso. Vuelvo a repetir, cuando hay un contexto similar muchas veces, hermanito, hermanita, amiguita, alguien conocido de su entorno que está viviendo lo que ella ya vivió o está comenzando a vivir. Inmediatamente esa persona o ese niño o ese adolescente lo va a decir. Inmediatamente, ¿no? Porque entre comillas no va a querer que sufra lo que ella o él está sufriendo. ¿Ok? 8. Presiones para informar en falso. Esto es muy importante. Los niños, ayer escuchaba a esta señora Mónica Delta en el noticiero y utilizó una frase que es un prejuicio. Los niños no mienten. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Los niños mienten o no mienten? Sí mienten o engañan. Porque no es lo mismo mentir que engañar. Ajá. ¿Cuándo mentimos y cuándo engañamos? Ahí se quedaron preocupados. No es lo mismo. No es lo mismo mentir a engañar, por si acaso. ¿Cuándo mientes? ¿Cómo? Ya. No solamente el ocultar. Engañar implica que tú te vas a beneficiar de algo. Claro, el engañar es que tú vas a obtener un beneficio. Y en la mentira no necesariamente vas a obtener un beneficio. Mi amor, ¿cómo me queda? Perfecto, te ves preciosa. Porque si dices, te ves gorda. Por eso decía, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Entonces ahí radica la diferencia. En una, tú obtienes un beneficio. La persona es consciente que va a obtener un beneficio. Entonces ahí estamos hablando de engaño. ¿Cierto? El engaño. Porque la persona es consciente y sabe que va a tener un beneficio. Entonces, acá viene un serio problema. Porque muchas veces confunden esto con el mitómano. Es un mitómano. Y yo digo, ¿por qué crees que es un mitómano? Porque anda engañando. O anda mintiendo. ¿Y será verdad? ¿Qué diferencia el mitómano del mentir o el engañar? No, el mitómano crea historias. Inventa, el mitómano fabula, fantasea, inventa historias, cosas que no han sucedido. Entonces es un comportamiento compulsivo. O sea, el hecho de que tú mientas o engañes no te implica que seas mitómano. ¿Ok? El mitómano es el que fabula, el que inventa historias, crea historias para beneficio o sin beneficio, pero él está inventando historias. Por lo tanto, ya es un comportamiento compulsivo. ¿Ok? Volvemos entonces. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué puede hacer de que un niño vea una manifestación falsa? ¿Una mentira o un engaño? Las mujeres no mienten, solamente ocultan la información. Una vez me dijeron,
¿Sí? ¿Sí, no, Lupe? Creo que a ti te lo escuché, ¿no, Lupe? Me dice, no, las mujeres jamás mentimos, omitimos información. ¿Cierto? Es mentira. Bueno. Ok. Entonces, ¿por qué un niño puede mentir? Porque el niño va a engañar. ¿Los niños engañan o el adolescente puede engañar? El adolescente sí pueden engañar. Para engañar se necesita elaboración de pensamiento, procesamiento. Para engañar se necesita procesar información. Entonces tú primero imaginas y vas narrando y tratando de llevar el enlace. El enlace. Truco, ¿cómo detectas? Porque a veces tú ves, y bueno, muy aparte de las reacciones fisiológicas que sube el ojo y esas cosas. Ok, yo siempre, el ejercicio es muy sencillo. Pidan que les narren la historia. ¿En qué sentido? Practíquenlo con sus hijos, que son mamás. Que tu hijo te cuente una historia, cualquiera. Invéntate un cuento, así como juego. Invéntate un cuento. Los niños son tromes. Una vez que te lo contó, ahora dilo, cuéntamelo al revés. Que te lo cuente al revés. ¿Qué va a suceder? ¿Va a ser capaz de contártelo, de narrártelo? Mentira. Porque él para contártelo ha tenido que elaborar, seguir un procedimiento, todo un proceso. La forma de detectar una mentira es esa, la más simple. Tú lo escuchaste bien, ahora tú me dices que te llevó a la cama y te dejó ahí. Sí. Muy bien, ahora cuéntame desde el momento en que estás en la cama hasta que llegaste. No, así como me lo has contado, yo siempre digo, a ver, imagínate cómo haces el arroz. ¿Cierto? ¿Cuál es el procedimiento para hacer el arroz? ¿Cómo hacemos? Prendemos cocina, olla, aceite, ajos, agua, sal, arroz. ¿Cierto? Y ya está. Muy bien, ahora cuéntamelo al revés. ¿Se dan cuenta? ¿Es difícil o no? ¿Cierto? Si tú cocinas todos los días me lo vas a poder decir rápidamente, ¿no? Bueno, es el arroz que le echaba a la olla, que estaba el agua hirviendo, que le había echado la sal, que le había echado etcétera, etcétera, me lo cuentas, porque tú lo haces. ¿Cierto? Pero si tú nunca has cocinado, ¿cómo es? Allá. Te chapé la mentira. Truco. O sea, es más preciso. O sea, para mentir hay que elaborar. Entonces, los adolescentes sí pueden engañar porque ellos sí pueden estar en la capacidad de elaborar. Los niños no engañan, los niños mienten. ¿Ok? Los niños están más en la capacidad de mentir. ¿Cierto? Te dicen las cosas, muchas veces va a ocurrir, exageran, etc. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que detectar es si que esa información que te está dando es veraz o es falsa. ¿Qué lo puede estar llevando a que ese niño te dé información falsa? ¿Ok? Por X motivos. X motivos. Le decíamos, en un síndrome de alienación parental, lo más probable es que el niño te esté dando información falsa. ¿Cierto? Que el papá lo tocó, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bien. Ahora sí entramos al tercer aspecto, que es las cuestiones investigativas. Consistencia con las leyes de la naturaleza. Y acá no solamente la naturaleza de manera general, sino de manera global. Caso típico, dicen, no, yo estaba en la discoteca. No he tenido caso recién, la chica dice, yo he estado en mi casa, el hombre ha venido con un pañuelo, me ha puesto en la nariz, me he desmayado. Y de ahí ya me he despertado calata, así. ¿Ok? ¿Hasta ahí eso es coherente? ¿Sí? Podría ser. Muy bien. ¿Cómo detectamos si no es coherente o no? ¿Qué criterio? A ver, juguemos a los detectives. Criterio. ¿Cuál sería? Por ahí le escucho a la doctora. La hora. ¿Cierto?
El criterio fundamental ahí, ¿cuál va a ser? La hora. Sí, la hora. ¿Por qué la hora? Se lo explico. Porque si dices, supongamos, ¿y a qué hora pasó todo? A las 6 de la tarde. ¿Y a qué hora llegaste a tu casa? A las 8. ¿Coherente o no es coherente? ¿Qué me dicen? ¿Es coherente o no es coherente? A ver, ¿un rapidín de 2 horas? No, dice el doctor, no, yo demoro más. No, doctor, no se trata de usted cuánto demore. No, muy sencillo. No, o la chica que dice, no lo reporte, me echó una pastilla, me tomé la gaseosa y me desmayé. No recuerdo nada hasta cuando llegué al hotel, me di cuenta que tenía un ventilador y de ahí no me acuerdo nada más. ¿Es coherente? No es coherente. El jueves estuve en un juicio acá muy bonito, donde la chica dice, ¿no?, que el agresor entraba a su dormitorio, en la cama dormía, o en el mismo dormitorio dormía ella y sus 2 hermanitas, que el tío era el que la violaba, que se metía a su dormitorio a la 1 de la mañana o 2 de la mañana y durante 3 horas tenía relaciones sexuales con ella. ¿Coherente? ¿Por qué no? Ya, están las niñas. Ustedes se van a las niñas. ¿Por qué se van a las niñas? Yo me voy a él. A ella. Fisiología. Fisiología, por favor. 3 horas no le va a alcanzar. ¿Queda satisfecho usted, doctor, con 3 horas? Porque en 1 hora le parecía muy poco. ¿Qué pasa en las 3 horas? Fisiología del varón. Evidentemente, una eyaculación tiene un periodo refractario, ¿cierto? Supongamos, ¿no? Hiperactivo, 1, 2, 3. ¿Cuántas eyaculaciones tendrá en 3 horas? No, y debe ser de acero, no se cansa, no se duerme. ¿Cierto? ¿Es coherente? No. A esas cosas nosotros vamos. ¿Ok? Esos pequeños detalles. Entonces la chica que reporta te dice, me echó una pastilla, no sé, yo no recuerdo. Yo hasta ahora le digo, medicamento que ingresa, ya para eso recurrimos nosotros a los médicos legistas. Oye, hermano, una pastilla que te haga dormir así efectiva, te dice, no, mira, puede dormir si que tú le haces un dosaje toxicológico, algún barbitúrico o algún hipnótico, la puede dormir. El problema es dónde está. El problema es que la chica te dice, yo desperté, me cambié y me fui a mi casa. Ahí está el problema. Porque si te han dado pastillas, ¿cómo debes despertarte? Mareada, borrachísima. No sabes ni dónde estás, desorientada. Desorientada. Entonces esas de que no, estuve borracha, no me acuerdo dónde me fui, pensando. Ok, esas sonrisas así medias. Ok, no hay medicamento, pues si es un medicamento que te va a dormir, ¿no? Yo creo que lo que no estamos acostumbrados a dormir, nos tomamos un cuarto de diazepam y dormimos como unos bebés desde las 12 o 11 de la noche hasta el día siguiente, ¿hasta qué hora? 6, 7 de la mañana, de largo, con un cuarto de pastilla. Imagínate con una pastilla. ¿Te vas a despertar a las 2 horas? ¿Te despertarás a las 2 horas? No, pues. Así te han echado media pastilla. Se supone que la pastilla, para que te haga efecto, es automático, te da la pastilla y tú caes como el pajarito que le pones un trapo y se queda dormido. No. Tiene que pasar un periodo, un tiempo. Y una vez que hace efecto, como te dice, las pastillas te planchan. Hasta que no te va a pasar en 1 hora el efecto del medicamento, por si acaso, ni en 2 horas. Entonces hay, por eso decía, fisiología, el aspecto médico. Yo particularmente suelo recurrir a los médicos. Los tengo a manos y les pregunto, pues. Les tengo a mano, oye, ¿medicamento? Sí, la puede dormir, sí, pero ¿cómo despierta?
Debe despertar borracha, desorientada, no sabe, ¿no? No, yo solamente recuerdo que había un ventilador y espejo al costado. Y no sabía dónde estaba. Pero sí se había dado cuenta del ventilador y el espejo. ¿No? Entonces, cuando te cuentan esos detalles, te están, entre comillas, dando información falsa. Entonces, hay que valorar eso, si hay algún motivo por el cual el niño te puede dar una información falsa. Cuestiones de investigación, leyes de la naturaleza. Entonces, la ley de la naturaleza implica de que todo tiene una secuencia, coherencia. No, me durmió, debe tener un orden, pastilla, medicamento. En cambio, si la chica me dice, me dio una pastilla, me quedé dormida hasta el día siguiente, no sentí nada, sí es lógico, ¿cierto? Pero si me dice, me dio una pastilla, o me tapó la nariz y a las 2 horas ya estuve despierta, ¿sería lógico? No. No, o cuando te cuentan la historia. No, es que me violó. Me agarró con sus 2 manos, me tapó la boca y con una mano me agarró los brazos. O la mano. Uno la boca, el otro los brazos. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Que a ver. Que le abran las piernas. No, y aparte de que le abran las piernas. Pues la pierna la va a abrir con las rodillas, doctoras. ¿Qué faltó? ¿Faltó algo? ¿Y la ropa? ¿Con qué otra mano le sacó la ropa? Con la boca, dice. ¿Se dan cuenta? O sea, los adolescentes, los niños te pueden contar la historia y aparentemente suena coherente, ¿no? O sea, tú le escuchas. Ena me decía, ustedes son más fríos para hacer evaluaciones. Sí, pues es que yo tengo que ver más allá de lo que me dice, ¿no? Ena de repente dice, sí, la chiquita dice que lo agarró con la boca, se lo tapó, lo agarró, ¡ah, qué malo! Pero ¿y cómo, en qué momento le quitó la ropa? ¿O no? Mi preocupación, espérate, ¿y cómo te quitó la ropa? ¿Cómo hizo? No, porque tú le preguntas, ¿cómo estás vestida? Con pantalón jean apretado. ¿Y cómo te quitó el jean? Tenía que habérselo quitado de alguna manera. ¿O no? Jugamos un poco a los detectives, ¿ok? Entonces hay que valorar mucho esta situación de la ley de la naturaleza. Tenemos 2 brazos. No podemos hacer más cosas que solamente con 2 brazos, el efecto de los medicamentos, la fisiología del varón, la fisiología de la mujer, todas esas cosas. Ahí es muy importante esto para poder valorar ese punto. ¿Ok? El 10, consistencia con otras declaraciones. Cuando el niño, ese es un poco el porqué. Esto, por ejemplo, antes de que se aplicara el nuevo Código Procesal Penal, le decía que los niños comenzaban a dar, ¿qué cosa? Diferentes versiones, ¿no? Le decía al policía, luego al que está en la puerta, al que está al fondo y así, y daba 8 o 10 versiones. Y muchas veces esas 10 versiones, cuando tú las revisabas, ¿qué sucedía? Totalmente dispersas, diferentes, ¿ok? Entonces, esto se evita un poco con la entrevista única, vuelvo a repetir, insisto e insistan ustedes, entrevista, video, ¿ok? Video. Consistencia con otras evidencias. Esto es muy importante. La niña me dice, ¿sabes qué? Me durmió. Me echó algo a mi comida, me echó algo. Eso lo debo contrastar ¿con qué? ¿Con qué evidencia? Con un dosaje toxicológico. ¿Cierto? Con un dosaje toxicológico. De repente hasta como un examen espermatológico para ver ADN, un examen tricológico. ¿Saben lo del examen tricológico? ¿No? Recomendación. Yo siempre le digo y se lo comento a mis hermanas, a mi hija también, si tú algún día sufres una agresión sexual, no te bañes. No se bañen, no se laven. Porque ahí hay evidencia. Ahí el biólogo va a hacer lo que se llama el examen tricológico, va a agarrar un peinecito especial y te va a pasar en la zona pélvica, pubis, y va a encontrar, ¿qué cosa?
vello pubiano, ¿de quién? De los dos. Sencillo, ahí te sirve para ADN. Sencillo. No te limpies, dime dónde te mordió, dónde te besó, porque ahí van a encontrar ¿qué cosa? Saliva, ADN. Sí, ADN, dime. Ya no vas a encontrar nada. No, ya no vas a encontrar nada porque ya se alteró ¿qué cosa? La escena del crimen. La escena del crimen es el cuerpo de la chica. Evidentemente, el otro cuerpo, el otro método, por ejemplo, si es que no hubo nada de esta situación, no se lavó, por ejemplo, al momento de hacer el examen, el médico legista puede hacer un hisopado para encontrar restos de espermatozoides y para poder, de alguna u otra manera, conseguir ADN. Pero si ya se bañó, si ya se lavó. Claro, y eso discrepa con la reacción psicológica de una víctima. Contrasta, ¿cierto? Pero hay que enseñar o hay que educar. O sea, si yo necesito capturar a alguien, yo le digo, tengo una hija de 15, cumple 16 años esta semana, si alguna vez algún te pasa, no te asustes, o lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? No te limpies, simplemente necesitamos ¿qué cosa? Evidencias. Y eso lo del vello pubiano, muy poca gente lo hace, ¿no? Porque pasa desapercibido. Pero medicina legal, los biólogos, la policía, te van a hacer un raspadito ahí, pasan su peinecito y van a encontrar vellos pubianos. Porque por la misma fricción del acto sexual, los vellos pubianos se quedan. Entonces van a encontrar dos tipos de vellos pubianos. Salvo que sean lampiños, ¿no? ¿Cierto? O sea, ya rasurado, como dice la doctora. ¿Ok? Ahí sí. No, pero generalmente, pues, pocas personas lo hacen. Pero, por ejemplo, este examen es un examen biológico, el examen tricológico, ¿no? Saliva para el ADN y hay una serie de exámenes que sirven para identificar al agresor. Entonces, por ejemplo, ahí tú estás corroborando la evidencia. Lo que la chica te está narrando lo vas a corroborar con ese tipo de exámenes. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sabían esto del examen tricológico? Ahora sí. Igualito, si le lograste arañar, no te laves la mano. Porque en el sarrum ya está ahí. Si tú por A o B lograste arañarlo, te defendiste, le rozaste, no te laves la mano. Porque en las uñas queda ¿qué cosa? Las células epiteliales y le pueden hacer ADN. Hay diferentes formas, pero muchas veces se desconoce cómo ayudar a contribuir a esto. Yo lo digo siempre, así no solamente a profesionales, colegios, hay que hacer prevención. Si queremos disminuir, hay que capturar. Entonces, si algún día ustedes hacen prevención, charlas, digan lo mismo, no tengan miedo, porque eso va a ayudar en realidad. Porque yo puedo capturar. Hay muchos casos que quedan, entre comillas, impunes. ¿Por qué? Porque no hay evidencias. Se alteró la huella de la escena del crimen. Yo siempre digo, la huella de Benito se alteró, ¿no? Pero la escena del crimen es el cuerpo de la persona, del niño, de la niña. Los papás a veces llega la hija, el niño, y lo primero que hacen es, vuelvo a repetir, la reacción psicológica de la víctima es, se va a sentir ¿qué cosa? Sucia. Y de manera instintiva se va a bañar. De manera instintiva, ¿no? Entonces hay que a veces ser cabeza fría. Vamos inmediatamente, ¿no? Que te tome la muestra, ¿no? El afronte. Segunda acción que yo siempre digo, después de una agresión sexual, segunda situación, ¿cuál es? Píldora del día siguiente. Tercera, antibióticos, ¿para qué? Para una ITS. Inmediatamente, no esperemos.